señora presidenta. Congresista Alcarraz Agüero Llorel Tira. Presente. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Congresista Cordero Yontay María del Pilar. A través del chat, el congresista Montalvo indica su asistencia, presidente. Congresista Cortés Aguirre Isabel. A través del chat, la congresista Cortés Aguirre indica su asistencia, su autorización. Congresista, autorizar su asistencia. Congresista Guamán Coronado Raúl. Gracias, congresista. Congresista Camiche Morante Luis. Congresista, gracias, congresista Camiche. Congresista Olivos Martínez Leslie. A través del chat indica la congresista Olivo Martínez su asistencia, señora presidenta. Contar su asistencia. Congresista Portero López Hilda. Buenas tardes, presidenta. Presente, Portero López. Gracias, señora congresista. Señora presidenta, para efectos del acta con licencia del congresista Reyes Canabel. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Zeta Chunga Cruz María. Presente. Gracias, congresista Zeta Chunga. Se va a llamar por segunda vez a través de la presidencia. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. Congresista Vázquez Vela Lucinda. A través del chat, la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo indica su asistencia, señora presidenta. Consignar su asistencia. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Chacón Congresista Trujillo Cordero presente. Chacón Trujillo presente, señor secretario. Gracias, congresista Chacón Trujillo. A través de la presidencia se le considera su asistencia. Gracias. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Señora presidenta, contando con el quórum con 10 miembros titulares, le doy pase, señora presidenta. Adelante. Gracias, secretario técnico. Contando con el quórum de reglamento, si no hay objeción, se da por aprobada el acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, realizada el miércoles 15 de noviembre del 2023 y aprobada con la dispensa del trámite de su lectura. Siguiente punto. Congresista, damos cuenta que como parte de la agenda para la presente sesión se remitió a sus correos electrónicos la documentación recibida y enviada, la citación, la agenda, los predictámenes y el acta de la sexta sesión ordinaria. Pasamos a la estación informes. La Presidencia informa que este viernes 1 de diciembre del 2023 en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, la Comisión desarrollará el primer megaproceso de certificación de la discapacidad. Dicha actividad se llevará a cabo con el apoyo del CONADIS y de la DIRIS y OMAPES de Lima Metropolitana. Asimismo, se informa que con fecha 4 y 5 de diciembre del 2023, la Comisión llevará a cabo también de manera articulada con el CONADIS diversas actividades conmemorativas por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, con la finalidad de reconocer, destacar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. Colegas, quedan cordialmente invitados a participar de las diversas actividades que se desarrollará la comisión. Si algún congresista desea intervenir para informar, puede solicitar el uso de la palabra a través del chat de la plataforma de Microsoft Teams. Y para mantener el orden, les agradeceré que sigan manteniendo en silencio sus micrófonos hasta el momento en que la presidencia le comunique su participación. Perfecto. No habiendo otros informes, pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido, le agradeceré solicitar el uso de la palabra a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. Secretario técnico. Ninguna, señora presidenta. Correcto. No habiendo participación de los congresistas, pasamos a la orden del día. El primer punto, debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 6179/2023-CR, ley que promueve el cierre de brechas en infraestructura pública inclusiva para personas con discapacidad y servicios de agua y luz en asentamientos humanos acreditados como núcleos ejecutores.
Señor secretario técnico de lectura al predictamen. Para efectos del acta, el congresista Sánchez Palomino indica que se le considere la asistencia, señora presidenta. Consignar su asistencia del congresista Sánchez. Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el proyecto de ley 6179/2023R, correspondiente al periodo parlamentario 2021-2026 del Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa de la congresista Yorel Kira Alcarraz. El proyecto de ley ingresó a la comisión el 20 de octubre del 2023, siendo decretada la Comisión de Descentralización, Regionalización de Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado en condición de principal comisión dictaminadora y a la Comisión de Inclusión Social, Personas con Discapacidad como segunda comisión dictaminadora. La fórmula del proyecto consta de 2 artículos y 2 artículos de disposiciones complementarias, modificatorias y una disposición complementaria final del proyecto de mención. Según lo expresado en la exposición de motivos, la presente ley tiene como espíritu priorizar las obras estructurales que permitan una mayor accesibilidad a los servicios básicos en los asentamientos humanos para las personas con discapacidad, así como las obras enfocadas en la reducción de brechas para el acceso y servicio básico como agua potable y electricidad, ya que el resultado del índice mundial, el Perú se encuentra entre los primeros lugares de desigualdad en el acceso de servicio básico. Ello es a consecuencia de las políticas de accesibilidad e inclusión. Debe de invocar más a las personas vulnerables y con discapacidad para tener un entorno equitativo e igualitario. El agua es un elemento esencial que está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La energía, la producción de alimentos, los ecosistemas para la supervivencia de todos los seres humanos y animales. El líquido elemento también forma parte esencialmente en la adaptación al cambio climático, que es decisivo entre el vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. La presente iniciativa legislativa no generará gasto adicional al erario nacional debido a la presente iniciativa para el cierre de brechas en infraestructura pública inclusiva para las personas con discapacidad y servicios de agua y luz en asentamientos humanos acreditados como núcleos ejecutores, ya que cuenta con una normativa establecida por ende con un presupuesto definido, siendo que la presente medida servirá para incrementar e involucrar a más beneficiarios quienes realmente se encuentran en un estado de necesidad. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 6179/2003 con el texto sustitutorio. Ley que modifica la ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, a fin de promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la ejecución de obras públicas. El artículo único, modificación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 12 de la ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Se modifican los artículos 1, párrafo primero 2, incorporando al párrafo 2.5, 3, párrafo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y al párrafo 4.1 y 12 de la ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores en los siguientes términos. El artículo 1, objeto de la ley. Artículo 2, principios generales. Artículo 3, los fines para facilitar la ejecución, las intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o mantenimiento de las mismas a través de núcleos ejecutores dirigidos a atender necesidades básicas de toda la población, priorizando a las personas con discapacidad que contribuyan efectivamente al cierre de brechas y reducir la pobreza extrema y pobreza del ámbito rural peruano. Artículo 4. Intervenciones en la infraestructura social básica, optimización y ampliación marginal en la rehabilitación y reposición.
Artículo 12, intervenciones priorizadas. Dentro de la disposición complementaria final tenemos como única adecuación del reglamento, el Poder Ejecutivo adecuará el reglamento de la Ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores, aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2022, MIDIS, a las modificaciones previstas en la presente ley en un plazo no mayor de 90 días calendarios contado a partir de su entrada en vigor. Adelante, señora presidenta. Gracias, secretario técnico. Si algún congresista desea intervenir, le agradeceré solicitar el uso de la palabra a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. Señor secretario técnico. Ninguno, señora presidenta. Señora presidenta, el congresista Camicha. Congresista Camicha tiene el uso de la palabra. Sí, señora presidenta, buenas tardes. Disculpe que me haya demorado, pero es irónico decirle que todo el personal de los dos edificios no sabía dónde estaba sesionando la comisión y por eso me demoré en llegar. Ni seguridad, ni limpieza, ni mantenimiento, nadie lo sabía. Me mandaron a justicia. Pero bueno, es con referencia al oficio 345 que le hice llegar sobre un pedido de un ex trabajador que lamentablemente no le renovaron un contrato de seguridad y él es sostén de la familia y entre sus parientes hay una persona con discapacidad. Esa era mi referencia. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, congresista Camicha, ya se remitió e inclusive personalmente se lo entregó al presidente. Muchas gracias. No más intervenciones, se procede a votar. Señor secretario técnico. Presidenta, disculpe la palabra. Sí, Señora presidenta. presidenta, para efecto del acta, la Congresista congresista Chacón. Vázquez Vela Lucinda indica su asistencia y estás pidiendo Su asistencia, por favor. la palabra, el uso de la palabra, congresista Chacón, por favor. Sí, Concedido. presidenta, muy buenas tardes. Presidenta, solamente, bueno, estaba revisando en el tema de esta iniciativa legislativa, en el cual pues han estado haciendo lectura del predictamen. Lo que un poquito me preocupa es que revisando veo que en las opiniones solicitadas por parte de la comisión no hay a las entidades no hay opiniones sobre este proyecto de ley. Veo que en el MEF está sin opinión, Midagri sin opinión, Vivienda sin opinión, el MIDI sin opinión, PCM indica, es el único, creo, la única institución donde indica que no emite opinión por no corresponder a su competencia. Entonces, yo creo, presidenta, de que, bueno, para tener un mayor estudio, creo que debería de tener opiniones esta iniciativa legislativa. Y veo acá, estoy revisando y veo que no hay opiniones. Solamente el INEI nada más ha dado una opinión informativa, o sea, algo informativo nada más. Entonces, bueno, yo creo que este proyecto necesitaría pues un mayor estudio, ¿no? Y para ello me gustaría plantear pues una cuestión previa. Muy bien, colega congresista. Esto no han emitido opinión, pero se les mandó las cartas, pero igual se ha trabajado en conjunto. Pero igual se va a someter la cuestión previa que usted está planteando. Gracias, presidenta. Secretario técnico. Sobre el pedido de la congresista Chacón, cuestión previa, congresista Alcarraz Agüero Lloret. En contra. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Chacón Trujillo Nilsa.
Bueno, por un mayor estudio a favor de la cuestión previa. Congresista Cordero Yonta y María del Pilar. Congresista Cortés Aguirre Isabel. Congresista Cortés Aguirre Isabel. Congresista Guamán Coronado Raúl. Congresista Guamán Coronado Raúl. Congresista Camiche Morante. En contra. Congresista Olivos Martínez Leslie. A través de la presidencia se está votando la cuestión previa a solicitud de la congresista Chacón para mayor estudio. Congresista Olivos Martínez Leslie. Señora presidenta, congresista Guamán Coronado, a favor. Gracias, congresista Guamán. Congresista Portero López Hilda. En contra. Gracias, congresista Portero. A través del chat, la congresista Cortés Aguirre, su voto es en contra, señora presidenta. Consignar su votación. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Z Chunga Cruz María. A favor, Zeta Chunga. A través del chat, la congresista Oliva Martínez sentió su voto a favor. Señora presidenta, ha sido aprobado para que pase a cuestión previa. A favor 5 y 4 en contra. Mayoría simple. Un ratito. Lucinda Vázquez. Miranda. A favor. Sí. A favor de la cuestión previa, ¿no? Mira, no, pues. Igualitos. 500 puntos más vamos. 6 a 5 es. Señora presidenta, la votación ha sido a favor o para la cuestión previa 6 votos y en contra 5 votos. Siguiente punto. Siguiente punto y votación del predictamen recaído en el proyecto de la Ley 503/2021-CR, que propone ley que promueve la inclusión financiera de la mujer y las personas vulnerables. Señor secretario, dé lectura al predictamen. El proyecto de ley ingresó al área de trámite documentario el 20 de octubre del 2021, siendo decretada la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en condición de comisión dictaminadora con fecha 5 de septiembre de 2023, pasó a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad como comisión dictaminadora. El contenido de la propuesta
tiene la fórmula legal, el proyecto consta con 10 artículos, 2 disposiciones complementarias finales y 2 disposiciones complementarias modificatorias. Se solicitó opinión y el Ministerio de la Mujer, a través del oficio D001973 el 17 de octubre del 2023, opinó como viable, con observaciones, el proyecto de ley remitido. Sobre el artículo 1 del proyecto de ley, es necesario que el objeto de la regulación señale de manera concreta la materia que se pretende regular. En ese sentido, se debe reducir el objetivo del proyecto de ley de manera que permita mantener la esencia en los puntos clave del mismo, facilitando la comprensión y claridad del objetivo, lo cual es fundamental para que las disposiciones del proyecto sean efectivas y de fácil implementación. La Defensoría del Pueblo, mediante oficio 567, elaborado de manera conjunta por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer y la Niñez, indica que se debe especificar bien en los objetivos y el orden de los artículos del proyecto de ley para su mejor comprensión e implementación. El Programa Nacional de Apoyo Directos Juntos, a través del Viceministerio, indica que el proyecto es viable, sin observaciones, y la justificación de la proposición legislativa se justifica y se encuentra encaminada hacia la promoción de la inclusión financiera de las mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad a diferentes servicios y o productos que ofrece el sistema financiero. El análisis del proyecto es un impacto beneficioso a favor de las mujeres y de la población vulnerable, como son las personas con discapacidad, que equivale al 10.3% de la población peruana, es decir, 3.209.261 millones de peruanos, cuyo efecto multiplicar repercute en la familia de este grupo vulnerable, que evidentemente se triplicaría o quintuplicaría. Según el censo realizado por el INEI, los 8.252.284 hogares peruanos, el 100%, 2.169.563, son hogares con algún integrante de personas con discapacidad. Esto equivale al 45.5% de los hogares peruanos. La presente iniciativa legislativa no genera ningún costo adicional para el presupuesto público, toda vez que las medidas contra la discriminación financiera incluidas en la propuesta mayoritariamente serán realizadas en las empresas del sector privado, lo cual exonera de gasto al Estado para la ejecución de estas acciones, conforme a la interpretación sistemática y razonable de aplicación del control de convencionalidad. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 513/2022, con el texto sustitutorio siguiente: ley que promueve la inclusión financiera de la mujer y de las personas en situación de vulnerabilidad. Artículo 1, objeto de la ley. Artículo 2, inclusión financiera sin discriminación y con igualdad de trato. El artículo 3, enfoque de la vulnerabilidad social con las políticas y planes estratégicos multisectoriales de inclusión financiera y de igualdad de género. Artículo 4, cuentas de ahorros para menores de edad. El artículo 5, educación financiera para mujeres y víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. Artículo 6, informe al Congreso de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que preside la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera bajo responsabilidad, informa anualmente a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República sobre los avances y resultados del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Disposiciones complementarias finales. Declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional la implementación de un mayor número de agentes multired del Banco de la Nación en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales y las más alejadas del país. Segunda, reglamento y normas complementarias.
Dentro de las disposiciones complementarias modificatorias, la primera, modificación del artículo 229 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro. Se modifica el numeral 1 del artículo 229 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el cual queda redactado conforme al siguiente texto. Artículo 229, depósitos de ahorros. Los depósitos de ahorros tienen las siguientes características. Pueden ser constituidos por personas naturales o jurídicas, inclusive por analfabetos e incapaces. Los depósitos constituidos por menores de edad se rigen por ley. Segunda incorporación del artículo 22A a la ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes. Se incorpora en el artículo 22-A a la ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 22A, derecho al ahorro. Los adolescentes tienen el derecho al ahorro y a ejercer actos de administración y de disposición sobre el mismo de conformidad con la ley de la materia. El Estado promueve su inclusión financiera, para lo cual debe garantizar que se les brinde la información suficiente, clara, oportuna y accesible. Adelante, señora presidenta. Si algún congresista desea intervenir, le agradeceré solicitar el uso de la palabra a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. No habiendo participación, pasamos a votación. Presidenta, Secretario técnico. Levanté la mano, presidenta, por el chat. Se le da el uso de la palabra, congresista. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, en este debate y votación del predictamen de este proyecto de ley, que es el 503, y que por supuesto es el segundo que se debate el día de hoy de su autoría, veo que esta comisión está como segunda comisión, está como segunda comisión. En las opiniones solicitadas, veo que el MEF pues lo ha declarado inviable, porque irroga gasto y contraviene las competencias del Poder Ejecutivo. Pero en realidad eso no es raro, porque siempre el MEF nunca hay plata. Siempre eso es lo que pasa. Este proyecto me parece muy importante, señora presidenta, ¿no? Porque la norma propuesta que están dando tiene como objeto promover la inclusión financiera de las mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad, donde garantiza su igualdad de trato y no discriminación en el acceso a servicios o productos financieros. Asimismo, también busca fortalecer la política nacional de inclusión financiera y la política nacional de igualdad de género, así como regular las cuentas de ahorro para adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años y proporcionar capacitaciones en educación financiera para mujeres víctimas de violencia. Presidenta, yo voy a apoyar este proyecto, sí, a favor, me parece muy interesante y bueno, solamente quería hacer esta intervención. Muchas gracias, presidenta. Gracias, colega congresista. Señor secretario técnico. Congresista Alcarraz Agüero Llorel Quira. A favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Por la promoción a la inclusión financiera de las mujeres, a favor. Gracias, señora congresista. Congresista Cordero Ayuntay María del Pilar. Congresista Cortés Aguirre Isabel. A favor. Gracias, congresista. Congresista Guamán Coronado Raúl. A favor. Gracias, congresista. Congresista Camiche Morante Luis. A favor. Gracias, congresista. Señora presidenta, a través del chat, la congresista Vázquez Vela Lucinda, el sentido de su voto a favor. Consignar su votación.
Congresista Olivos Martínez Leslie. A través del chat, la congresista Olivos Martínez a favor del predictamen. Consignar su votación. Congresista Portero López Hilda. Por su independencia y mejor calidad de vida para nuestras mujeres en una verdadera inclusión. A favor. Gracias, señora congresista. A través del chat, el congresista Sánchez Palomino a favor, señora presidenta. Consignar su votación. Congresista Zeta Chunga Cruz María. Zeta Chunga a favor. Gracias, señora congresista. Señora presidenta, el predictamen requirió en el proyecto de ley 503/2021 ha sido aprobado por unanimidad con... Mi voto a favor. Consignar su votación. Gracias, Jauregui, congresista favor. Jauregui Martínez, a través de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señora presidenta. Siguiente punto, el debate y votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 5385/2022-CR, 6500/2023-CR, ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación del programa social Ollas Comunes. Señor secretario técnico, de lectura al predictamen. Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 5385-2022-CR correspondiente al periodo parlamentario 2021-2026 presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario a iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte. Proyecto de ley 6500-2023-CR correspondiente al periodo parlamentario 2021 a iniciativa de la congresista Yorel Kira Alcarraz, que propone autorizar la creación del programa de complementación alimentaria de las ollas comunes con la finalidad de garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre en los sectores más vulnerables y en condición de pobreza y pobreza extrema del país, en concordancia con la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales y la normativa vigente. La acumulación de los proyectos de ley de conformidad con el Acuerdo 686-2022-2023 Congreso de la República que regula las acumulaciones de proyectos, se admite la acumulación siempre que los proyectos se encuentren en la etapa de estudio en comisiones. Dentro de este plazo, las comisiones pueden hacer la acumulación de oficio de los proyectos de ley. La presente iniciativa tiene como espíritu beneficiar a millones de peruanos, especialmente de niñas y niños y adolescentes que se encuentren en estado de vulnerabilidad a consecuencia de toda la crisis política, social, económica, a consecuencia de diferentes problemáticas suscitadas en nuestro país, buscando que los afectados gocen en este programa complementario de ollas comunes, independientemente de la declaratoria de emergencia o el apoyo de las instituciones privadas, brindando seguridad alimentaria del Estado y reduciendo los altos índices de desnutrición y la anemia que aquejan a diario a nivel nacional. Se solicitó opinión a los ministerios de MIDIS, el Ministerio de la Mujer, MINSA, los comedores populares son espacios de socialización e interacción y despliegue que puedan tener una mujer con la sociedad, poniendo entendida como la capacidad para asumir las responsabilidades, como tomar decisiones propias desde una perspectiva de desarrollo de capacidades que permitan promover a los dirigentes de los comedores populares en la búsqueda de instaurar la equidad, igualdad e encontrar la propia identidad en un lugar en la sociedad. Los comedores populares antiguamente se conceptualizaban para liberar a las personas de hambre, pero con el pasar del tiempo se ha ido comprometiendo toda su extensión, por lo que actualmente hablamos del derecho humano a la alimentación adecuada en referencia a lograr una alimentación en cantidad y en calidad que nos permitan tener una vida activa. Por ello es importante que esta alimentación sea saludable para satisfacer las necesidades de las personas, siendo seguros así para su consumo sin sustancias dañinas.
Para garantizar el derecho humano y acceder a la alimentación adecuada, se requiere entender que no solo se trata de cubrir los aspectos biológicos, sino que también se debe considerar diversos elementos como la diversidad, la nutrición, la inocuidad, la calidad sanitaria, la cultura y la información y la capacidad de compra de las personas, y que además este derecho lleve al ejercicio de otros derechos. La presente propuesta legislativa no irrogará gastos al Tesoro Público, ya que estará a cargo de la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por el contrario, la finalidad es declarar de necesidad pública e interés nacional y la creación del programa social Ollas Comunes. La propuesta legislativa está dirigida a contribuir con políticas de Estado y tomar acciones urgentes y necesarias para contribuir a la seguridad alimentaria y nutrición de la población más vulnerable en beneficio de los peruanos. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo, inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en los proyectos de ley 5385/2023 y proyecto de ley 6500/2023 con el texto sustitutorio siguiente. Ley que autoriza la creación del programa de complementación alimentaria de ollas comunes. Artículo único, autorización de la creación del programa de complementación alimentaria de ollas comunes. Se autoriza la creación del programa de complementación alimentaria de ollas comunes con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la alimentación y erradicar el hambre frente a la inseguridad alimentaria en los sectores más vulnerables y en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En concordancia con la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la normativa vigente. Disposición complementaria final única, acciones para la creación del programa de complementación alimentaria de ollas comunes. En el marco de la autorización para la creación de programas de complementación alimentaria de ollas comunes, se establecía en el artículo único, y en caso de su ejecución, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDES, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, implementará el mencionado programa alimentario. Para dicho fin, se incorporarán todas las ollas comunes de carácter temporal o permanente al referido programa a efectos de asegurar su sostenibilidad y permanencia en el tiempo. Asimismo, el MIDES dictará, de ser necesario, medidas complementarias a fin de implementar dicho programa. Adelante, señora presidenta. Gracias, secretario técnico. Si algún congresista desea intervenir, le agradecería solicitar el uso de la palabra a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. Señor secretario técnico. No hay. Muy bien, no habiendo otras intervenciones, se procede a votar. Señor secretario técnico, someta a votación nominal. Congresista Alcaraz Agüero y Alquira. A favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. A favor. Congresista Vázquez. Gracias, congresista Jauregui. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista, a través del chat, la congresista Vázquez Vela Lucinda, a favor, señora presidenta. Consigna su votación. A través del chat, la congresista Chacón Trujillo, en abstención. Consigna su votación. Congresista Cordero Ayuntay María del Pilar. Congresista Cortés Aguirre Isabel. Por una alimentación digna. A favor. Gracias, congresista Cortés. Congresista Guamán Coronado Raúl. En abstención. Congresista Camiche Morante Luis. A favor. Gracias, congresista. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Portero López Hilda Marlene. A favor. A través de. Gracias, congresista Portero. A través del chat, la congresista Olivos Martínez, el sentido de su voto a favor, señora presidenta. Consigna su votación. Congresista Sánchez Palomino Roberto. A través del chat del congresista Sánchez Palomino, a favor, señora presidenta. Consigna su votación. Congresista Zeta Chunga Cruz María. A favor, Zeta Chunga.
Gracias, congresista Zeta Chunga. Señora Presidenta, el predictamen recaído en los proyectos de ley 5385 y proyecto de ley 6500 ha sido aprobado por mayoría con 9 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Adelante, señora Presidenta. Gracias, secretario técnico. Siguiente punto, debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 5045/2022-CR, que propone la ley que reconoce y protege los ajustes razonables laborales para el familiar asistente o cuidador de la persona con discapacidad, con síndrome, con enfermedades raras o huérfanas o metabólica o genética de gran dependencia. Señor secretario técnico de lectura al predictamen. Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del proyecto de ley 5045 correspondiente al periodo parlamentario 2021-2026, que actualiza el proyecto de ley 3993/2018 a iniciativa de la congresista Estelita Sonia Bustos Espinosa del Grupo Parlamentario Cambio 21. A la fecha ha sido actualizado por el Consejo Directivo del Congreso de la República en la sesión 02 de mayo del 2023 a solicitud del congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona del Grupo Parlamentario Perú Libre. El proyecto de ley ingresó a trámite documentario el 17 de mayo de 2023, siendo decretado el 23 de mayo del 2023 a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en condición de principal comisión dictaminadora y a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad como segunda comisión dictaminadora. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del oficio D00590 del 9 de agosto del 2023, emite una opinión y concluye como viable con observaciones al proyecto de ley, conforme lo señalado en el presente informe de opinión remitido por la asesoría jurídica. En las opiniones ciudadanas en el foro legislativo, habiéndose habilitado el foro legislativo virtual con la finalidad de recabar las opiniones de la ciudadanía respecto a los proyectos de ley, se tiene que al 13 de septiembre de 2023 se ha presentado 37 opiniones en total en el presente proyecto de ley, siendo 36 opiniones a favor, una opinión que solicita reevaluar el artículo en específico, destacándose las siguientes opiniones. La iniciativa legislativa propuesta tiene como objetivo implementar los derechos y beneficios a favor del familiar de la persona con discapacidad a fin de que se concrete de manera efectiva la inclusión de este grupo vulnerable en la sociedad. La justificación de esta iniciativa legislativa se encuentra encaminada a la protección del familiar asistente y o cuidador que tenga a su cargo un familiar con discapacidad severa o múltiple y o síndrome y o enfermedades raras, huérfanas, metabólico y genético de gran dependencia, que vivan bajo esta condición incluso desde su nacimiento, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que muchas veces por su condición corren el riesgo de caer en pobreza extrema y exclusión social y ser víctima de actos de discriminación, por lo que se pretende promover la protección a los denominados familiares asistentes o cuidadores, que la norma internacional denomina ajustes razonables para el trabajador que tiene a su cargo un familiar con discapacidad severa o múltiple o síndrome de enfermedades raras y huérfanas metabólico. Resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad e igualdad de condiciones con los demás. Este instrumento de derecho tiene como propósito promover y proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad en todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tienen deficiencia física, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad e igualdad de condiciones con los demás. No obstante, se implementen beneficios y obligaciones a estos familiares, también se establecen obligaciones para los empleadores del familiar asistente o cuidador y también la propuesta de posibles sanciones ante el incumplimiento. Si bien la iniciativa legislativa que se propone insertar en la normativa nacional cuenta con un literal denominado facilidades laborales, como ya
se ha indicado, línea arriba, esto es la ley que concede el derecho de la licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad que promueven otorgamiento de licencias para el padre o madre, tutor o curador de la persona con discapacidad que serán descontadas del periodo vacacional, como es la ley 30.11.9, que podemos advertir propone los beneficios familiares. La aprobación de la vigencia del presente proyecto de ley no genera costo económico al Estado, toda vez que contribuye al fortalecimiento de políticas públicas orientadas a promover y proteger el derecho del familiar asistente o cuidador respecto a los ajustes razonables, toda vez que se trata de una inclusión en la legislación peruana con la denominación de familiar asistente o cuidador y las prerrogativas o beneficios a los que accedan. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 5045/2022 con el texto sustitutorio siguiente. Ley que reconoce y protege los ajustes razonables laborales para el familiar asistente o cuidador de la persona con discapacidad, con síndromes, con enfermedades raras o huérfanas o metabólica o genética de gran dependencia. El artículo 1, el objeto de la ley. En el artículo 2, familiar asistente o cuidador. Artículo 3, la acreditación como familiar asistente o cuidador. Artículo 4, ajustes razonables laborales para facilitar al asistente o cuidador. El artículo 5, Registro Nacional de Familiares Asistente o Cuidador, se crea en el Registro Nacional Familiar Asistente o Cuidador a cargo del Ministerio de la Mujer con el objeto de contar con una base de datos, la cantidad de identificación de familiar asistente o cuidador a nivel nacional, el mismo que deberá guardar coherencia con la base de datos de CONADIS. Estos registros brindan una información reservada únicamente para efectos de la identificación del familiar asistente o cuidador de la persona con discapacidad, con síndrome, con enfermedades raras o huérfanas o metabólica o genética de gran dependencia que viva bajo esta condición, incluso desde su nacimiento y en estado de vulnerabilidad. El registro se implementa y administra con cargo al presupuesto del Ministerio de la Mujer sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Artículo 6, deberes y obligaciones del empleador, familiar, asistente, cuidador. Artículo 7, infracciones y sanciones para los empleadores. Artículo 8, pérdida de la condición de familiar o asistente cuidador. Artículo 9, la responsabilidad del Estado. Las disposiciones complementarias finales tenemos en la primera declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional la creación a cargo de los sectores competentes y en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales de un sistema de centros de atención integral para un familiar o asistente o cuidador con el objeto de brindar información, apoyo, capacitación, ayuda psicológica a dicha persona en forma progresiva, priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad y económica. Segunda reglamentación, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Trabajo y Promoción y Empleo y Salud, elaborará el reglamento de la presente ley dentro de los 90 días calendarios contados desde su entrada de vigor. Adelante, señora presidenta. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, puede solicitar a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. Secretario técnico. La congresista Jauregui tiene el uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Estoy totalmente convencida en reconocer y proteger los ajustes laborables razonables para los familiares que cuidan a personas con discapacidad, personas con enfermedades graves, raras y huérfanas o con gran dependencia. Es necesario que los familiares cuenten con un marco normativo que los ayude a sobrellevar la carga laboral paralelamente al cuidado de su familiar. Entiendo que el dictamen que hoy nos presentan busca beneficiar a los familiares que cuidan personas que no pueden valerse por sí mismas. Sin embargo, esta noble finalidad podría no darse si no se advierten algunos peligros que hemos observado en el texto. Estando totalmente de acuerdo con el artículo 4 y el artículo 9,
con la primera y segunda disposición complementaria y final del texto sustitutorio. Y con el mayor aprecio al equipo técnico, solicito que tengan la gentileza de reevaluar los siguientes aspectos del dictamen. Número 1, en el artículo 1, se hace referencia a familiar asistente o familiar cuidador de personas con discapacidad cuando el término debe ser familiar de persona con discapacidad. Asimismo, no vemos por conveniente reconceptualizar el término familiar por cuidador o familiar asistente. Lo que se busca son beneficios, no crear nuevos conceptos para diferenciar a las personas. Por ello, considero que ese artículo debería ser retirado del dictamen. Número 2, en el artículo 2 se define al familiar asistente o cuidador de persona con discapacidad y para ello debe cumplir una serie de requisitos, entre los cuales podemos señalar que se exige una relación de primer grado de consanguinidad, es decir, padre a hijo o hijos a padre. Esta propuesta es peligrosísima, pues no consideraría que se ejerce el cuidado cuando un nieto atienda a los abuelos o un sobrino atienda a un tío a un abuelo o una tía cuando cuida de una sobrina. Esta limitante no ayuda a ejercer el cuidado, sino por el contrario restringe derechos a las personas que cuidan a nuestros familiares enfermos. Por ello también solicito el retiro del artículo 2 del texto sustitutorio. El artículo número 3. Se busca acreditar la condición de familiar asistente o cuidador y se otorga una potestad acreditadora al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es decir, que a partir de esta ley nadie puede ser considerado un familiar cuidador, a menos que se inscriba mediante un burocrático. En efecto, me parece que lejos de ayudar significa una beneficios que se está colocando por ley, la cual va a perjudicar directamente a las personas que ejercen el cuidado de algún familiar. Los familiares no deben acreditarse para recibir algún beneficio, pues pues como se entiende, no disponen de todo el tiempo del mundo para hacerlo. Asimismo, nos preguntamos cómo se le puede otorgar la facultad de acreditación al Ministerio de la Mujer, que ha demostrado ser indiferente en este rubro, y los albergues no acreditados por la mayor muestra. Ustedes han visto el abandono en el que están los niños y los ancianos y toda la población vulnerable de nuestro país. Consideramos que este artículo también debería ser retirado del texto sustitutorio. No podemos nosotros ponernos bajo el Ministerio de la Mujer, siendo ellos los que no piensan en nuestra causa, que es proteger a los más indefensos. En el artículo 4, señora Presidente, con el artículo 4 referido a ajustes razonables, no tenemos ningún inconveniente y lo apoyamos plenamente por ser beneficioso para las familias que cuentan con personas que necesitan de este cuidado. En el artículo 5 se busca crear un registro nacional de familiares asistentes o cuidadores, con el objeto de identificar a los familiares que tienen a su cargo el cuidado a una persona. Señala el artículo que el registro brinda información reservada para identificar a estas personas. Sin embargo, consideramos que muchos familiares que ejercen el cuidado no desean ser identificados como tales, por el prejuicio que esto puede significar en la búsqueda de trabajo o que de algunas oportunidades académicas. En efecto, esta propuesta es muy peligrosa, pues crear un registro de familiares cuidadores solo permitiría crear un registro en el cual puedan identificar a qué personas no se debe contratar para un trabajo. Por ello, consideramos que este artículo es perjudicial para las personas que cuidan a los familiares, por lo que por favor pedimos y recomendamos el retiro de la fórmula legal. En el artículo 6, señora Presidente, se dispone que el empleador queda obligado a corroborar la condición de familiar, asistente y cuidadora accediendo al Registro Nacional de Familiar, Asistente o Cuidador. En este artículo se corrobora nuestra preocupación, pues tanto entidades públicas como empresas privadas tendrán acceso a los registros y ello generaría un estímulo negativo, pues perfectamente ese registro podría ser utilizado para tachar la contratación de posibles empleados. Por ello, considero que este artículo también debe ser retirado
de la fórmula legal. Y en el artículo 7, señora Presidente, se establecen las infracciones y sanciones para entidades públicas y privadas que cumplan con la ley, que incumplan la ley. Pero como señalamos anteriormente, no es conveniente que el registro, y menos que este registro, pueda ser de acceso libre para los empleadores, por lo cual este artículo también debería ser retirado. Y en el artículo 8, creemos que es el artículo en el cual debemos tener especial cuidado, colegas, pues establece que el Ministerio de la Mujer puede hacer visitas inopinadas a los domicilios para certificar que el familiar cumple o no cumple con la responsabilidad del cuidado en caso el ministerio lo requiera, que es adecuado. Puede perderse la condición de familiar asistente o cuidador y además, lo más peligroso, ser denunciado ante la fiscalía. O sea, que si yo tengo un hijo que estoy cuidando o un nieto, si el ministerio considera que no le estoy haciendo bien, entonces no soy. Me quitan a mí toda la potestad para cuidar a mi familiar. Y eso lo va a disponer el Ministerio de la Mujer. Eso no me parece, señora Presidente. Me parece poner en alto riesgo a todas las personas que están pasando por este terrible dolor de tener que tener la atención de que en cualquier momento le pueden quitar la oportunidad de cuidar de su familiar. Entonces, el Ministerio de la Mujer puede hacer visitas inopinadas. Imagínense que haya visitas inopinadas a los orferinatos, a los asilos, que ahí necesitan mucha ayuda. Pero yo creo que esto es quebrar el núcleo familiar, es interponerse entre la fluidez de las funciones de padres, de hijos, de abuelos, de nietos, de sobrinos. Dice, el ministerio no, imagínense, el familiar que no cumple con las responsabilidades según el ministerio no considere que es adecuado, puede perderse la condición de familiar asistente o cuidador. Además, y lo más peligroso, ser denunciado a la fiscalía. Eso me parece terrible. Consideramos que es muy peligroso otorgarle esta facultad al Ministerio de la Mujer, pues además de su conocida ineficiencia, estas visitas pueden ser usadas para retirar de las familias a las personas que son cuidadas, para ser luego colocadas en albergues que no cuentan con el más mínimo estándar de calidad y encima se puedan iniciar procesos penales ante la Fiscalía contra los familiares a pedido de un funcionario del Ministerio de la Mujer. Esto no es correcto, que un ministerio ingrese a nuestros hogares y nos califique y encima nos denuncie. Por eso yo sugiero también retirar este artículo. Y en el artículo 9, y ya voy terminando, estamos de acuerdo con la articulación entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales y locales, solo con fines de brindar ajustes razonables a los trabajadores que cuidan a sus familiares. La primera y segunda disposición final consideramos que se encuentran adecuadas. En resumen, señora Presidenta, consideramos importante aprobar solo el artículo 4 y 9. Y también la primera y segunda disposición complementaria y final, recomendando que todos los demás artículos sean retirados de la fórmula legal para poder votarlo con cargo a redacción. Si mi propuesta no fuera aceptada, le solicitaría que se ponga al voto una cuestión previa para que el dictamen del proyecto 5045 vuelva a la comisión para un mejor análisis por parte del equipo técnico. Muchísimas gracias, señora Presidente. Muy bien. Se recogerá su sugerencia y votaremos con cargo a redacción. Secretario técnico, por favor. Congresista Alcarraz Agüero Llorel. A favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Señor secretario, a favor. Gracias, congresista Jauregui. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Chacón Trujillo, a favor. Congresista Cordero Yontay María del Pilar.
Congresista Cortés Aguirre Isabel. A través del chat, su voto a favor de la congresista Cortés. De igual manera, a través del chat, sintió su voto de la congresista Vázquez Vela Lucinda a favor. Con su votación. Congresista Guamán Coronado Raúl. A favor. Gracias, congresista. Congresista Camiche Morante Luis. A favor. Congresista Olivas Martínez Leslie. A través del chat, el sentido de su voto a favor de la congresista Olivas Martínez. Consigna su votación. Congresista Portero López Silda. Congresista Portero López Silda. A favor, a favor. Gracias, congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Zeta Chunga Cruz María. Zeta Chunga, a favor. Gracias, congresista. Congresista Montalvo Cuba. Congresista Montalvo Cuba. Congresista Montalvo Cuba a través del chat a favor, señora presidenta. Consignar su votación. El predictamen recaído en el proyecto de ley 5045 ha sido aprobado por unanimidad con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, señora presidenta. Adelante. Gracias, secretario técnico. A este punto de sesión pido dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. La votación nominal, secretario técnico, y lo estamos cerrando más que nada porque ya empezó el pleno. Congresista Alcarraz Agüero y Orequira. A favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista A favor. Jauregui Martínez. Gracias, congresista. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Con Trujillo a favor. A través del chat, la congresista Vázquez Vela Lucinda a favor, señor. Consignar su votación. Congresista Cordero Yontay. Congresista Cortés Aguirre Isabel. Congresista Cortés Aguirre Isabel. A través del chat, el sentido de su voto a favor. Congresista Guamán. Consignar su votación. Por San Miguel ahora estoy por ¿cómo se llama? Congresista Camiche Morante Luis. Sí. A favor. Guamán Coronado a favor. Gracias, congresista Guamán. Congresista Olivas Martínez Leslie Vivian. A través del chat a favor, señora congresista. Consignar su votación. De igual manera, la congresista Cortés Aguirre. Congresista Portero López Hilda. A favor, a Congresista, favor. gracias, congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Zeta Chunga Cruz. Zeta Chunga, a favor. Gracias, congresista. Congresista Montalvo Cuba. Señora presidenta, la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad con 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Congresista, no habiendo más temas para que tratar, se levanta la sesión, siendo las 3:01. Gracias, que tengan buenas tardes.
Gracias.